Esto es... Está fuera. Vale. Hola Mar. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Aquí la pantalla no sé por qué no me aparece, pero bueno, para el que no lo sepa, soy psicólogo y vamos a hablar de psicología, como siempre, y podéis hacer cualquier pregunta que se os ocurra al respecto. Vale. Lo tenemos. Gracias, Ade. Hoy se supone que a las 10 de la mañana tenía que estar en la radio, pero bueno, he tenido un problema y no he podido ir. Porque habitualmente empiezo un poco más tarde, pero bueno, no pasa nada. Luego, de todas maneras, tengo un paciente y no puedo tampoco atrasarme. Vale. A ver, un momento que busco una cosa. ¿Es la misma ansiedad? ¿Qué te refieres? Hola, buenos días. Buenos días, Vane. ¿Qué te refieres? Sí, tenía radio, pero he tenido una dificultad de horarios y no he podido ir. Así que he empezado esto porque luego tengo un paciente y no puedo atrasarme. Si no, empezaría a menos cuarto, a las 11 menos cuarto. Allí son las 4 de la mañana, aquí son las 10 de la mañana. Estás en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela. Las 4 de la mañana. ¿Y qué haces ahí a las 4 de la mañana? Mira, quería leeros culpa de mi hermana.
Quería leeros este mensaje a ver qué os parece, ¿vale? ¿Recordáis el vídeo que puse sobre este concepto de con todo lo que hago por ti y mira cómo me lo pagas? Puse un vídeo de un directo que hicimos y bueno, pues salió este reel, pues donde explicaba que en realidad no deberíamos de hacer nada por los demás, deberíamos hacerlo por el gusto de uno, de hacer las cosas pues por otra persona, pero porque nos sentimos nosotros a gusto con esto y no por los demás. Porque luego, si no, pues caeremos en eso de al final exigir algo a cambio, aunque manifestemos con palabras que no, pero sí es así. Detrás existe esa exigencia. Estoy en TikTok también. A ver, un segundo que se me va la batería. Tengo aquí 200 cables. Aquí. Ahora sí. Vale. A veces esperamos al menos un agradecimiento. Incluso las personas que dicen que yo no quiero nada de los demás, que yo solo lo hago porque quiero, también quieren algo de los demás, que es atención a veces, es en forma de cariño, en forma de, en fin, una retribución. Iré a apoyar a más youtubers con pocas vistas. Pues muchas gracias. Mira, quería leeros este comentario porque me pareció muy interesante, que me hizo ayer Jessica Carmona. Dice, las cosas se hacen por amor, pero en este mundo de egos e hipocresía, a ver qué os parece, mundo al revés, siempre sufre el del corazón más puro y el que siempre estuvo. Y no sé por qué el que da es malo y el que se evade y pide queda como el bueno de las historias. Pasa un 89% de los casos. ¿Qué os parece? El más puro es el que siempre está, es el que queda como el malo, según ella, y el otro es el que queda como el bueno. Y pasa, dice, en la mayoría, incluso casi el 90% de los casos. ¿Qué pensáis? A ver, Ezequiel, ¿qué dices? A ver, Ezequiel, el único comentario que tengo es, me pones, ¿es la misma ansiedad? ¿Qué te refieres con eso? Pues que hay otro comentario anterior que no he visto. No. ¿Y te ha pasado también, Marta, que a veces damos más de lo que recibimos? Sí, sí, bueno, podemos dar más de lo que recibimos y tampoco estaría eso mal. Lo que está mal, digamos, es dar con, seamos más conscientes o menos, con la intención oculta de luego sentirnos retribuidos, de que luego digamos, de algún modo, pues nos den aquello que nosotros les hemos dado de forma, pues eso, equitativa. ¿Es así o no es así? Es que es curioso cómo existe siempre, a pesar de manifestar que no, yo no lo hago por, por recibir nada a cambio. Y luego, en realidad, cuando la otra persona no le hace caso, lo pasa muy mal. Esa necesidad de retribución lo que nos hace muchísimo, nos da muchísimo malestar en ese sentido. Y me decía el otro día, ¿a qué pienso yo? Mira, le contesté yo ayer que, bueno, para mí es que es el concepto de buenos y malos que ella defiende, un concepto en parte, bueno, pues muy antiguo, prácticamente originario de la religión. Los conceptos de buenos y malos
son muy simplistas relativo al ser humano. Es un concepto maniqueo, absoluto, blanco o negro. En realidad nadie encuadra en esa categoría. Es, por tanto, una forma de ver a las personas subjetiva. Pero es que si nos ponemos en el lado de uno y de otro, vemos como siempre el que queda como bueno es uno y el otro es el malo. Pero es que siempre uno encuentra argumentos a favor de que él es el bueno. Pero es que el otro también. Por lo tanto, al final somos incapaces de ver de que al final nuestra realidad no es absoluta. Es mi forma de ver las cosas. Esa no es nunca absoluta. Siempre encontramos ese argumento que le pasa exactamente igual al contrario. Entonces, cosas como, por ejemplo, la gravedad de lo percibido, la gravedad de lo que ha ocurrido para uno, que tan grave le parece, es subjetiva también. Después, ¿dónde ponemos la causa de las cosas? ¿Quién es culpable aquí? Eso también es subjetivo, de nuevo. Normalmente cuando hablamos de uno, siempre hacemos alusión a que lo que se ha hecho mal se ha hecho por razones de las circunstancias, del entorno, del contexto. Pero si se lo decimos a otra persona, tenemos tendencia, hablamos sobre todo de personas que nos cabrean, a que es la persona, es como es la persona, por eso lo ha hecho así, porque ella es así, ¿no? Y no hablamos del contexto, de las circunstancias. Son formas sesgadas, son formas de percibir al otro de forma subjetiva. Por lo tanto, estamos dando razones para creer que el otro es el malo y yo el bueno, de forma, de nuevo, subjetiva. Pongo mi teléfono, voy a ello. Me podéis escribir a este teléfono si queréis, ¿vale? Para consultas privadas. Gracias, Mar. No he visto el comentario. Eso es un poco lo que yo veo de eso. Mirar júbilos. A ver, de tanto pensar me duele mucho la cabeza y ya tengo como molestias. ¿Esto es lo que me preguntabas, Ezequiel? Buenos días. Bueno, pues pregúntalo otra vez, ¿vale? A dar si hay un equilibrio. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Lola? Lola Pelusa. Todos, Noemí, todos los libros que ves ahí detrás, los he leído todos. Son mis libros desde la infancia, ¿vale? Todos esos son mis libros desde la infancia y ahí están leídos todos. Los de arriba, esos de ahí que ves todos iguales, es un libro mío que publiqué y que los tengo ahí para venderlos. Todos los demás los he leído uno a uno. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con mi teléfono que sale aquí 1000 veces? A ver que me centre. Por alguna razón ha salido mi teléfono un montón de veces. Un segundo, que me centre. ¿Por qué sigue saliendo mi teléfono tantas veces? En fin. Es que, bueno, por eso decía con respecto a lo de dar. A ver, si hablamos de un hijo, vamos a encontrarnos que no hay equidad nunca y no debe ser equitativo. Realmente lo biológico, lo adaptativo es que nosotros lo demos todo por nuestros hijos, no al revés. Nuestros hijos lo darán todo de nuevo por sus hijos, no por sus padres. No debe ser así a nivel biológico. Con lo cual, un padre no debería de estar dando amor a sus hijos solo con la intención de la retribución, de recibir a cambio aquel amor que yo le he dado. No, el amor de un padre siempre, si queremos que sea saludable, debe ser incondicional, no con condiciones, no porque luego me dé aquello que yo le he dado. No debe ser así. Ahora, con amigos, con personas, con parejas, etcétera. Bueno, desde luego tiene que haber cierta equidad, porque si no lo hay, uno puede elegir a otra pareja y ya está, ¿no? Sencillamente.
¿Acá no se ve nada? ¿No ves el vídeo? Sobre todo, intento con eso decir, con el tema de el dar sin pedir nada a cambio, ni siquiera por dar consejos a nadie de qué es lo que tiene que hacer, sino por intentar entender cuál es el origen de, del malestar en ese sentido. Si tú esperas a cambio el amor que tú estás dando, cuando no lo recibas lo vas a pasar mal y el motivo del malestar va a ser ese, la expectativa que tú tienes y ni siquiera es la ausencia de amor, solo la expectativa que tú tienes de que los demás te den amor a causa de un amor que tú has dado antes. Es una desilusión constante y eso es fruto de malestar en sí mismo. Ni siquiera digo qué es lo que haya que hacer. Eso no lo diría yo. Eso sabe cada uno lo que tiene que hacer a razón de sus propias experiencias. Bueno, pues yo sí veo aquí 1000 veces repetido mi comentario por alguna razón. Sí, soy psicólogo y no doy consejos a nadie. Opiniones, si me la preguntan, habitualmente sí. Doy mi opinión. Consejos nunca. Soy psicólogo y colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Por alguna razón no aparece aquí el cartel de educación psicólogo que suele estar. Bueno, se ha borrado, no pasa nada. Es decir, ¿qué me refiero con que no doy consejos? Que yo a la gente no le digo lo que tiene que hacer. La gente en todo caso viene a mi consulta y me dice, esto es lo que me pasa y qué puedo hacer. Y yo le ayudo a tomar buenas decisiones o a tomar las mejores decisiones dadas las circunstancias, pero no le digo lo que tiene que hacer. Eso sería un mal psicólogo. ¿Por qué tengo voces en mi cabeza que hacen opiniones y hasta toma el control de mi... Ezequiel, no me he olvidado de ti, ahora voy contigo. ¿Por qué tengo voces en mi cabeza que hacen opiniones y hasta toma el control de mí para hacerlo? Que tengas voces en tu cabeza no hace perdón. No hace que tome el control sobre ti. Las voces son las voces y tu conducta es tuya. Son como casi... No se escucha. Hola, tía. Mi tía Inma está por aquí. ¿No se escucha? Vale. Entonces igual se te ha colado por ahí, tía. Está mi tía de Sevilla por aquí, se acaba de conectar. Bueno, ahora, es que se me había quedado esto pillado en el chat, vale. Bueno, respecto de las voces. Cuando alguien dice tengo voces en mi cabeza, que digamos sería la definición de una alucinación, que hacen opiniones y hasta toma el control de mí para hacerlo. Realmente no tendría por qué tomar el control porque es casi como si fueran dos personas, dos voces. Dos voces hablando son solo voces. De hecho, la terapia cognitiva para la esquizofrenia, cuando se hace terapia cognitiva, se trata de que aquella voz, en el caso de que esté y que no se pueda controlar mediante psicofármacos antipsicóticos, se lleva a cabo esa forma de ver esa otra voz en la distancia, de verla sin que tome, como dice Tiago, el control sobre ti. Al final es casi como como hacerle caso a un amigo. ¿Por qué le haces caso a esa voz? Esa es la pregunta. No tienes por qué hacerle caso a pesar de tener una voz ahí. Uf, Tiago, es que hay tanto fallo ahí.
Según yo investigué, dice Tiago, fue para soporte el dolor que sufrí y me fragmenté para sobrevivir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno busca las causas, no las encuentra jamás. Tú puedes creer que eso viene dado por un problema que tuviste en la infancia. Da igual el por qué viene eso. Da igual de dónde viene, porque viene por un montón de causas. Siempre es multicausal. Ni siquiera una sola experiencia traumática determina que tú tengas algo así. Siempre es multicausal. Pero da igual, no es importante. Lo importante es qué vas a hacer con ello. Si tienes una voz, por un lado, los psicofármacos te van a ayudar a quitarla, porque las alucinaciones son poco resistentes al tratamiento farmacológico, pero por otro lado, el tratamiento cognitivo nos va a llevar a que, a pesar de tener una voz, casi como decían por ahí, escuchar una radio, que no le hagas caso, aprender a distanciarte de esa voz. Eso sería una forma psicológica de difusión cognitiva. Hola, Carla. A ver, tengo un montón de mensajes aquí por contestar. A ver si los consigo contestar todos. ¿Qué opinión tienes sobre preferir y no desear en función a expectativas? A ver, preferir y no desear. A ver, por preferir yo entiendo de una forma más racional, ¿te refieres? Por preferir. Decidir de forma racional algo o dejarte llevar por los deseos. ¿Te refieres a eso, Manuel? ¿Cómo podemos ponerle solución a las expectativas que tenemos de los demás? Sufro y me decepciono. ¿Qué es una expectativa? ¿Qué es una expectativa, Sonia? ¿Sabes lo que es una expectativa? Sí, pero si ya las tienes, Carla, si ya las tienes. Una expectativa es la creencia de cómo uno debe comportarse. Tú crees que una persona debe tratarte a ti de una determinada manera. ¿Eso qué es? Una expectativa, sencillamente. Como digo, las expectativas no se trata de que haya que quitarlas. No se trata de eso. Se trata de flexibilizarlas. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que tu pareja, como ejemplo, que te tratase con cariño? Sí, te gustaría, ¿no? Es una expectativa que tú tienes sobre las parejas. Las parejas deberían ser cariñosas, por ejemplo. Flexibilizar eso nos va a llevar a decir, bueno, a mí me gustaría que fuera cariñosa, pero si no lo es, tampoco es que eso me vaya a romper mi vida. ¿Entiendes? Se trata de hacer un poquito menos drástica esa expectativa. Uy, espérate que ha caído el móvil. Ahora. Sí, pero algunas no lo son. ¿Qué te refieres, Carla? Buenos días, Mari. ¿Qué piensas de esas personas que cometen delitos atroces? ¿Qué pienso? Respecto de lo que decía antes, de que no hay buenos ni malos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo, Leonesa, que al final es mucho más fácil discriminar entre buenos y malos cuando esas personas se ajustan a, de nuevo, tus expectativas. Las personas que cometen delitos atroces en realidad suelen tener un motivo para ello. Por lo tanto, lo de buenos y malos a veces se difumina un poco, porque si tú ves a uno que acuchilla a otro y le mete 500 puñaladas, dices, esta persona, por tanto, según esta lógica, es malo. Pero claro, si resulta que esta persona, a la cual le ha quitado la vida, ha violado a su hija, dices, bueno, pero es que lo ha hecho porque ha violado a su hija. Con lo cual ya lo de bueno y malo, se difumina un poquito, pasa un poco así. Porque tú cuando ves a esa persona haciendo algo malo, no sabes por qué. Pero hay causas detrás. Ahí siempre, cuando analizas incluso la historia, las personas más malas de la historia, pues incluso Hitler, te puedes poner a estudiar un poco la historia alemana y el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y puedes ver al final que siempre hay causas.
Ellos hicieron muchísimo mal, pero es que para ellos su lógica era otra. Para los alemanes era un contexto de opresión por parte, a nivel económico, de todos los países, por ese problema del Tratado de Versalles, que da igual, no importa, digo, por esa intención siempre de entender que detrás hay algo. Los alemanes, o Hitler en su concreto, consideraba de verdad que el mal de su sociedad eran los judíos, con el problema con el dinero que les estaba oprimiendo los judíos en contexto amplio y global, ¿no? Los que manejaban el dinero y estaban oprimiendo a su país. Al final, cuando ellos hicieron lo que hicieron, lo hicieron por un motivo, como digo. Ellos se consideraban a sí mismos malos. ¿Tú crees que él se consideraba malo? Él no. Él consideraba que en realidad estaba haciendo algo muy bueno para su sociedad. Por lo tanto, al final siempre hay una causa para hacer algo malo. Lo que pasa es que normalmente no la sabemos. Y entonces, desde el desconocimiento, decimos eso de es que la persona es mala. Pero no hacemos alusión al contexto, como siempre pasa. Cuando somos nosotros los que cometemos errores o hacemos algo malo dentro de esa categoría maniquea y absoluta, entonces hacemos alusión a que es que lo he hecho porque las circunstancias, el entorno. Pero si es el otro el malo, entonces tenemos tendencia a considerar que es la persona, el cómo es la persona, a nivel de personalidad, el motivo del por qué ha hecho eso. Y eso es un sesgo, de nuevo. Eso es un sesgo, es un error sistemático. El concepto de buenos y malos está muy diluido porque el ser humano siempre es más complejo. El otro día vi por redes el titular de un vídeo bastante peculiar. Decía, ¿debemos dejar de romantizar la amistad? ¿Qué opina usted de eso? Siento que suena un poco contradictorio. ¿Suena contradictorio? ¿Por qué? Sí, bueno, digas la amistad o digas el amor en sí mismo, ¿no? Entiendo que también esto está matizado por toda la cantidad de películas que hemos visto en el cine, incluso antes del cine, pues la literatura, ¿no? De esos amigos fieles, de esos amigos que nunca te fallan, que siempre están ahí. Ya, pero luego la vida no es así. Los amigos te traicionan también. Claro. Y el problema, como digo, no lo he dicho muchas veces, el problema de que un amigo te traicione, es decir, que no haga aquello que tú esperabas de él, que no te defienda siempre, cuando eso ocurre, no se trata de que un buen amigo no lo haría y un mal amigo sí, sino más bien es que cuando ocurra, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a digerir? ¿Te vas a sentir traicionado, herido de muerte con tal de que al final vayas perdiendo amigos hasta que te quedes solo? ¿O vas a asumir que es natural, que la persona se ha visto, pues en fin, estresada por algún motivo y ha tomado una decisión, ni buena ni mala, ha tomado una decisión que le ha salido del paso? De tal manera que al final entienda siempre a la persona de por qué hace lo que hace. La amistad esta romántica o del romanticismo incluso, de ese movimiento literario del romanticismo, está poco ajustada a la realidad, al igual que los amores de este estilo, ¿no? Los amores de estos de vivieron felices para siempre. Bueno, vivieron felices para siempre mientras no sepan lo que pasa después, ¿no? Si se cierra con un plano que se aleja con música de fondo, ahí no sabes lo que pasa después, pero luego hay que confrontar eso con la realidad y con la vida cotidiana. ¿Qué pasa 20 años después del se besaron y fueron felices para siempre? El romanticismo desaparece conforme va avanzando la película, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues al final tiene que ver con expectativas, Noemí. Tiene que ver con qué esperas de los demás, que si de nuevo es demasiado ideal, si de nuevo es demasiado rígido, vas a tener grandes problemas porque siempre te va a fallar. Así que hay que romper con esas creencias, con esas expectativas. No hace falta, pero al menos que sean flexibles. Es decir, que todo eso a ti te empuje a desear ese algo, esa amistad idílica o ese amor idílico, está bien, pero que seamos flexibles, que cuando no suceda podamos decir eso de no me gusta, en vez de decir es insoportable que alguien me traicione. Eso es flexibilidad cognitiva y está muy asociada a la salud mental. En cierto modo son como personas que ven y opinan distinto y que dependiendo el contexto es quien está. Claro, eso es lo que te decía Tiago.
que el hecho de que hayan dos voces ahí discutiendo no lleva a que tome el control de ti. Sencillamente es que dejes de prestarle atención, que contradigas quizá a veces incluso los pensamientos o esas voces, pero sobre todo que no le hagas caso. Sobre todo si esas voces, como es tan habitual, son negativas. No, leonesa. No le encuentro justificación. No intento darle justificación. Quizás has entendido que le estoy intentando dar justificación a las personas que han hecho daño. No le estoy dando justificación. Estoy rompiendo conceptos que no son reales, que son culturales, conceptos del bien y del mal. Nadie es bueno y malo. Todo se tiñe de grises. Las personas que tú consideras buenas no son realmente buenas. Tienen cosas que han hecho que no son buenas, que quizás ni siquiera sepas. Y las personas malas lo mismo. Son conceptos maniqueos, absolutos, artificiales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando analizamos a las personas vemos que siempre está llena de matices. Creo que el ejemplo que usaste no va bien para lo que quieres decir. ¿Qué te refieres? User. Yo digo parecido. Si apuñalan a alguien, a saber qué hizo. Bueno, yo a veces, claro, es que al final son ejemplos, bueno, y entiendo que a cada uno le tocará una tecla determinada. No se trata de que el ejemplo sea bueno o sea malo de nuevo. Se trata de qué le dice a uno en base a sus experiencias personales. De nuevo estamos haciendo alusión con esto del ejemplo que yo he puesto a términos absolutos. ¿Por qué hay un ejemplo bueno y un ejemplo malo perfecto? ¿No? Es que a vosotros de alguna manera no os ha llegado y a otras personas sí. De todas maneras, mira, por ejemplo, a mí me hacen... Bueno, voy a explicar otro ejemplo, por ejemplo, que es simple para el tema de la rabia. Cuando alguien te hace algo malo, como por ejemplo que te atraque por la calle, alguna vez me ha pasado esto en un contexto terapéutico, para explicar un poco la rabia que da cuando alguien te atraca por la calle, un drogadicto, por ejemplo, que te atraque a punta de navaja incluso, y da rabia porque dices, me ha quitado mi dinero. Y tenemos tendencia de nuevo a categorizar a esta persona como mala frente a la buena sociedad que somos siempre nosotros. El caso es que esta persona no es que sea mala o sea buena, es que esta persona quizá para acabar como ha acabado en la calle, agrediendo a la gente o robándole, por necesidades fisiológicas incluso, ha tenido una vida que le ha llevado también a todo eso. Pero nosotros no hacemos ese juego. Nosotros hacemos alusión siempre a cómo es la persona, a su personalidad, a que es mala, pero no hacemos caso al contexto. También el contexto le ha empujado a ser quien es. Quizá ha tenido una infancia muy dura, con padres alcohólicos que le han pegado, quién sabe, ¿no? No sabemos qué hay detrás de esa conducta que le ha llevado a robar por la calle, pero nosotros tenemos tendencia a categorizar a esa persona como mala. Pero es más complicado que eso, porque una persona que ha tenido una gran dificultad en la vida tiene más dificultades para ser buena persona que una que lo ha tenido fácil, ¿no? Un poco de todo, Marta, pero en general ahora mismo estamos hablando de los conceptos absolutos y artificiales del bien y el mal. A mí me ha llegado perfectamente, quizá porque he sido malo en una época de mi vida. Claro, ¿veis un poco esto que quería decir? Los ejemplos al final les tocan a algunas personas y a otras no. Por ejemplo, las personas que odien el nazismo, cuando he dicho esto de los nazis, se ha sentido atacada un poco, atacada a sus creencias, ¿no? Por lo tanto dice, es un mal ejemplo. Ya estamos otra vez con los conceptos de malo y bueno. ¿Te das cuenta? Es precisamente lo que quería desmontar. Lo único que quería decir con esto es que para ellos, para los nazis que hacían eso, realmente ellos consideraban que estaban haciendo el bien. No se puede pensar de forma sencilla que todas aquellas personas que consideramos malas solo hacen lo que hacen por hacer el mal, porque disfrutan haciendo daño. ¿Realmente ellos consideran que están haciendo algo bien para la sociedad?
Muchos de ellos en realidad consideran eso. Y Hitler era uno de ellos que creía que estaba creando una sociedad más pura, sin judíos que contaminasen a nivel de dominio mundial económico, pues esa sociedad y mucho más allá. Es que era un pensamiento, desde luego, muy complejo y absolutista. Pero veis que al final el ejemplo será bueno o será malo a base también de qué tienes tú en tu cabeza, qué tienes tú de creencias, de expectativas, de valores, de experiencias anteriores. Todo eso también hace que ese ejemplo sea mejor o sea peor. De nuevo, no tiene que ver con bueno o malo de forma absoluta. Más que malos, son personas con problemas psicológicos, dice mi tía. Bueno, no siempre tienen problemas psicológicos. Pero desde luego, cuando digo más complejo es eso, el tema de las circunstancias. ¿Las circunstancias también empujan a la gente a hacer cosas? ¿O solo es que es mala persona? Bueno, pero cuando lo hacemos nosotros, sin embargo, decimos lo contrario. Es que estaba muy estresado, es que estaba muy cansado, es que estaba... Ya, pero ¿y los demás qué pasa? Los demás también les pasa esas cosas. Y también hacen cosas malas a base de eso también. No solo nosotros. Eso es un sesgo en el pensamiento. Tenemos tendencia a, digamos, justificarnos a nosotros mismos y a los demás, hacer lo contrario, a culpabilizarlos, personificarlos. Eso lo sabemos claramente que es una tendencia natural del ser humano, ¿eh? Yo he visto casos varios que se hizo algo y lo pagó a los 20 años. El otro esperaba para no relacionarlo. Imagínate. Imagínate lo que habrá pasado ahí. No tengo ni idea, pero me lo imagino. Domingo tuve un ataque de celos con mi marido y ahora tengo sentimientos de culpa. El problema de los celos, ¿eh? Tenemos un problema social con eso, ¿eh? ¿Qué son los celos? Oye, Sara, porque esto es algo que todo el mundo que siente celos lo dice, ¿vale? A ver qué opinas tú de esto. ¿Los celos están justificados? Es decir, ¿tienes motivos para estar celosa? Porque todas las personas celosas dicen, es que él me da motivos para estar celosa. Error, error garrafal. Los celos son algo profundamente psicológico. No tiene nada que ver con lo que haga la otra persona. Nada. Porque tú podrías perfectamente ver a tu pareja con otra en la cama y que eso no te diese celos. Es decir, que tú tomases la decisión de, mira, esta relación se ha roto porque tú has violado un principio natural en mí, que es la fidelidad. Se acabó. Pero no necesariamente celos. Los celos están aquí. Son psicológicos. No tiene nada que ver con lo que él haga. Tiene que ver contigo. Con tu inseguridad, con tu sensación de que la otra persona puede ser más, de que tú puedes ser menos. Eso es los celos. No tiene nada que ver con él, ni con lo que haga él, ni con las demás personas con las que crees que se relacione. Y por tanto es algo que tienes que aprender a gestionar tú. Y no él. Claro, a él desde luego hay que ponerle límites, que son esos valores familiares. Uno debe decir, evidentemente, si alguien rompe este valor, si alguien rompe la fidelidad, pues la relación se acaba. Pero es que habitualmente una persona con la autoestima baja, con apego inseguro, con una necesidad de tener a la otra persona dependiente, al final incluso habiendo ponido los cuernos, el otro día me corrigió mal, una palabra que dije mal, no voy a permitir que vuelva a pasar, lo de decirlo yo mal, digo, no que me corrija. Que si eso ocurre, la persona con dependencia emocional va todavía a luchar por la relación, a pesar de todo. Tiene que ver al final con una persona, con la autoestima. Estaba muy atento de Mar. Lo he dicho y he corregido rápido. Mi cabeza ha chocado con mi cabeza. Bueno, Ezequiel, perdona, tengo aquí 400 mensajes. Se me ha juntado todo.
Voy a intentar retomar lo de que me decías, Ezequiel. A ver. Espero que estés por aquí todavía. Vamos a ver. Me da falta de aire y muy feo. Y náuseas. Dura poco, pero es feo. Bueno, estamos haciendo alusión, Ezequiel, al ataque de pánico. A ver, el ataque de pánico, lo he dicho muchas veces, no es peligroso, pero parece muy peligroso. Parece que te vas a morir, que te quedas sin aire, que no puedes respirar. Es todo lo contrario, te sobra oxígeno. Tienes un doping de oxígeno. Respiras tan superficial que te coloca, por así decirlo. Y eso te genera la sensación de mareo, el no poder respirar, pero no es que no puedas respirar, es que es todo lo contrario. Necesitas dióxido de carbono y no oxígeno. Te sobra, ¿vale? Pues desde de tipo cognitivo, de que te piensas que te vas a morir o te va a dar un infarto o te vas a volver loca, hasta de tipo fisiológico, pues parestesias, es decir, hormigueos, palpitaciones, sudoración, mareos, sensación de vómito, todo eso. Me falta el aire, pero muy feo. Y náuseas, la misma ansiedad. Ah, eso es lo que faltaba de la pregunta de antes. Y dura poco. Eso es lo que pasa con el ataque de pánico. Pero no te vas a morir jamás de un ataque de pánico, ¿vale? Claro, cuando te pasa eso, pinchazos en el corazón no está considerado como un criterio. Pero puede ocurrir porque, en fin, puede ocurrir que sencillamente notes pinchazos musculares, ¿no? Y que no tenga que ver con eso, sencillamente que ha coincidido. Gracias, Sara. Al final se trata, yo te sugiero, Ezequiel, que te acostumbres a los síntomas de la ansiedad, que pruebes a fabricarte tú tu propia ansiedad. ¿Vale? Cuando uno explora el acercarse a la ansiedad en vez de alejarse, cuando tú, en vez de evitar todos esos síntomas, lo que haces es que te acercas, cambia las cosas. Imagina que tú... Ah, sí, te lo voy a pasar otra vez. Es que antes lo he pasado, pero no sé por qué no ha salido. Suele ocurrir, Ezequiel, que si empiezas tú a provocarte esa ansiedad, tu cuerpo al final se acostumbra, de forma sistemática y gradual, ¿vale? Pero la idea es que puedas respirar de forma superficial y rápida con tal de provocarte ansiedad y que veas que no pasa nada, que eso no te va a matar. Evidentemente tienes que haber descartado cualquier problema del corazón antes, ¿no? Uno no sabe si tiene ansiedad hasta que no ha descartado cualquier patología física. Tienes que hacerte pruebas, quizá, y que el médico te diga, pues no tienes nada. Entonces sabemos que es ansiedad, ¿vale? Siempre en el diagnóstico diferencial, siempre está el criterio de que los síntomas no estén explicados por una patología física, ¿vale? Pero ya sabiendo eso, dices, bueno, pues si lo que tengo es ansiedad, cuando te vuelva a dar un ataque, puedes pensar eso con tal de contradecir esos pensamientos que te dicen que te vas a morir, porque no te vas a morir. La ansiedad jamás ha matado a nadie, jamás, pero es lo que parece. O sea que los estudios del corazón, un momento. Los estudios, mi corazón está bien, pero siento que el problema es... Sí, por eso digo que si el corazón está bien, no tienes ningún problema, solo tienes ansiedad. Y la próxima vez que te vuelva a dar, piensa eso. Solo es otro ataque de ansiedad y se va a pasar. Es transitorio, se va a acabar. Voy a pasarlo muy mal un poco y luego se va a pasar como siempre antes. Tantas otras veces que me ha pasado, esta es otra más, no me va a pasar nada. Eso es un pensamiento que contradice el pensamiento de me voy a morir. Eso es lo que puedes pensar. Una bolsa, por ejemplo, dice Carla, es lo que dan en el hospital. Yo no sabía si daban una bolsa o no, pero sí, al final se trata de volver otra vez, de volver el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, desequilibrado por la agitación, desequilibrado por el pensamiento, por la respiración superficial. ¿Hago alguna cosa o me pongo hielo en mi boca?
y atrás en la cabeza. Sí, alguna vez he visto eso de, de estimular físicamente el cuerpo con tal de quitarle la atención a tantos pensamientos, como es utilizar un hielo, por ejemplo. Eso es algo que puede funcionar, desde luego. También se hace con el mindfulness, ¿no? Prestar atención a, al entorno, a una canción, algo, a lo que sea, ¿no? Sí, pero eso ya no sería un ataque de ansiedad, Leonesa. Es ansiedad, solo ansiedad. El ataque de ansiedad dura muy poco, es muy breve, es muy, muy, muy intenso y se inicia con un pico muy alto y luego se acaba. Y te deja completamente agotada. Has gastado toda la gasolina. Buenos días, maravilla. Sí, claro, claro, tú puedes preguntar lo que quieras, Ezequiel. Para eso estamos aquí. Claro, y no es probable que sea otra cosa, Ezequiel. No es probable. A no ser que tengas pruebas de ello, ¿no? Que digas, bueno, pues tengo problemas coronarios, tengo problemas en el corazón. Si los tienes, bueno, pues eso es otra cosa. Tienes problemas en el corazón. Ni siquiera tienes ansiedad, tienes problemas en el corazón, que eso te causa, pues incluso otros síntomas. En el curso de Schulz, por ejemplo, hace mucho frío y tú te autoconvences de que hace calor. Sí, eso es otra de las formas, porque a nivel de relajación, mira mi madre, qué guapa es. Alicia, Alicia López, mi madre. En el caso de los distintos tipos o las distintas formas de la relajación, hay varias. Está, por ejemplo, no sé si sabes, Carla, o te suena, la, la forma esta de Jacobson de tensión-relajación, que es otra de las formas, aparte de la de Schultz. La de Schultz lo que hace es eso, convencerte de que sientes calor por el brazo, por ejemplo, sientes calor por la pierna o bajas, hace como que baja un chorro de agua caliente o de agua fría incluso. La de Jacobson es la forma de relajarte en la cual tú tensas una parte de los músculos, tensas por ejemplo la parte de la cabeza o los hombros, tensas durante 5 segundos y luego al soltar, sueltas y te concentras en las endorfinas que eso genera, la sensación de relajación. Poder poner el foco en esa sensación que produce la relajación después de una presión tan intensa es una forma de relajarse también muy interesante. Ahora siento esa molestia. ¿Ves? Es poner mi teléfono aquí y me sale 40 veces. Son problemas del chat, creo. Hay días que puedo salir y días que no. 3 cuadras no más. ¿Cuántas son 3 cuadras? 3 manzanas o 3... sí, ¿no? 3 cuadrantes, ¿no? Como 3 bloques de edificios, ¿no? Eso son síntomas incluso ya de agorafobia, ¿no? El miedo al ataque de pánico fuera de tu casa. Eso es, provocar la ansiedad para acostumbrarte a ella. Y te da angustia, claro, porque es lo que buscas, leonesa. Cuando uno entra en fase de exposición en la ansiedad, porque digamos que se podría decir de forma general que la terapia psicológica para la ansiedad se produce en 2 fases, habitualmente. Es decir, una fase en la que uno aprende herramientas para controlar sus pensamientos, su activación fisiológica, y luego una segunda fase de exposición a la ansiedad, donde, como digo leonesa, buscamos que tengas ansiedad. Buscamos que sientas mucha angustia con tal de que luego dejes de sentirla. Pero vas a tener que pasarlo muy mal, claro. Y es lo que buscas.
Porque si tú entras en exposición y no sientes angustia, no lo estás haciendo bien. De hecho, se trata de habituar a tu cuerpo a esa angustia hasta que desaparezca. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, la idea es exponerte de forma sistemática. ¿Por qué digo sistemática? Porque si tú entras en fase de exposición, te expones a la ansiedad y te da tanta angustia que dejas de exponerte, pues pasa como el que se deja de fumar 3 meses, lo pasa fatal y a los 3 meses se fuma un cigarrillo. No ha valido para nada. Claro, eso es lo que hace que funcione, la sistematicidad. Hay que hacerlo de una forma regular. No puedes ceder, porque cada vez que cedas vuelves para atrás. Hasta que al final desaparezca, y desaparece. Y se suele hacer de forma también gradual. Ay, pero eso no se puede, Leonesa. Lo siento, pero eso no se puede. Si quieres quitarte tu ansiedad, tienes que sufrir. El acompañamiento que hace el psicólogo es para que cumplas a pesar del malestar, claro. Claro, siempre pongo esta analogía porque creo que es muy visual. Como el tema de perder peso con un dietista. Tú vas al dietista y le dices al dietista, yo quiero perder 20 kilos, pero no quiero sufrir. El dietista te va a decir, lo siento, no puedo hacer nada por ti. Porque el sufrir depende al final de ti, de tu conducta, de lo que tú hagas, con el conocimiento que el profesional te dé. Pero sufrir vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir al principio con tal de que luego sea un hábito y sea totalmente natural. El sufrimiento desaparecerá, pero la fase de exposición te va a hacer sufrir muchísimo. Y lo tienes que pasar. Me deja tranquilo saber que es ansiedad y no otra cosa. Pues piensa que es ansiedad porque es lo que se ha manifestado hasta ahora, Ezequiel. Con lo cual, la próxima vez que tengas ansiedad o tengas esos síntomas, piensa que es ansiedad, porque hasta el día de hoy no hay prueba de ninguna otra cosa. Yo dejé de fumar de un día a otro por mi madre, y ni tomé pastillas ni nada. Sí, mucha gente lo hace así, y mucha necesita algún tipo de ayuda. Por ejemplo, pues hay determinados tipos de pastillas. Yo he visto unas pastillas que se tomó un amigo mío, que mi madre lo conoce, es Paco, que digamos son novedosas porque las otras pastillas que yo conocía son más bien para que cambie algo a nivel de sensación de asco. Consiguen que el tabaco te dé asco, que te produzca una especie de sabor a butano o algo así cada vez que fumes, con lo cual asocia al final tu cerebro el darle una calada con el asco. Y al final te ayuda eso a no fumar. Pero las pastillas que me enseñó mi amigo no buscaban ese objetivo, sino que parece ser que sencillamente atacaba la ansiedad que te produce, al craving le llaman. La ansiedad a los 20 minutos de fumar un cigarrillo, que es lo que te empuja a fumar otra vez. Hay gente que necesita pastillas, hay gente que después de un diagnóstico incluso le da tanto miedo, y es el miedo el motor de su cambio. Hay gente que dice que le funciona la hipnosis, muy poca, pero bueno, hay gente. Es decir, no se sabe lo que funciona porque, de nuevo, es adaptar lo que se conoce a la persona concreta. Porque no funciona nada para todos. Por ejemplo, Mar, en tu caso fue que te pusiste mala, ¿no? Y eso te ayudó, claro. Desde luego hay muchas diferencias en ese caso, ¿eh? Entre unas personas y otras. No sé qué es Eutirox. La sertralina es un inhibidor de la recaptación de serotonina. El Eutirox es ¿para qué? Para la tiroides. En cualquier caso, esos temas farmacológicos tienes que consultarlos con el psiquiatra, porque es el que regula la farmacología, el Eutirox. No. Eso hay que consultarlo con el psiquiatra, ¿vale? Hombre, ya de base, si la tiroides es la que hace que tengas la tiroides baja,
hablaríamos de que al final habría una disregulación de la serotonina, con lo cual si tomas Eutirox, que lo que hace es que te la suba, y tomas también sertralina, que hace que te suba también, pues quizá estemos teniendo un problema. Hay que consultarlo, claro, porque quizás esté influyendo por dos vías la serotonina. La serotonina es un neuromodulador, te puede afectar a cualquier otra hormona, ¿vale? A diferencia de la dopamina, la adrenalina, noradrenalina o cualquier otra catecolamina, la serotonina te puede afectar por muchas partes a muchas cosas. La serotonina es un neuromodulador, se escapa del espacio interneuronas por alguna razón. Es muy escurridiza la serotonina. ¿Cómo tratar un diagnóstico de ansiedad crónica para una joven de 19 años? Pues mira, Trina, cuando alguien acude a mi consulta y me dice he probado en todas partes y no soluciono nada, lo que hay que hacer, perdón, me has dicho que es, sí, Trina. Lo que hay que hacer es explorar qué es lo que se ha tratado que no ha funcionado. Eso es lo que hace un psicólogo cuando recibe este paciente, que es frecuente. Es decir, ¿qué es lo que no ha funcionado en la terapia? ¿Se ha aplicado un tipo de terapia y no ha funcionado? ¿O es que lo que no ha funcionado es la adhesión al tratamiento? ¿Es que la persona no está cumpliendo? ¿O no está, o ni siquiera quiere cambiar? Hay que ver qué es lo que ha fallado con tal de buscar de nuevo soluciones a esos problemas, ¿no? También tiene TDAH. Y ha acudido a consulta psicológica en varias ocasiones y no ha funcionado, ¿verdad? ¿Los medicamentos ayudan a qué? ¿A la ansiedad? Bueno, tú lo sabes, ¿no? Los ansiolíticos te quitan el ataque de pánico en un momento dado, pero no te enseña nada. De hecho, el vídeo que publiqué ayer era precisamente sobre el problema de tomar un ansiolítico de efecto rápido, que al final estás huyendo de la ansiedad, con lo cual acabas cerrando el círculo y convirtiendo algo puntual en un problema. Busca el vídeo que puse ayer. Deberíamos de enfrentarnos a la ansiedad y no huir de ella. Si huyes de la ansiedad, le estás diciendo a tu cerebro la próxima vez qué es lo que tiene que hacer. Darte más ansiedad para que le des lo mismo, la pastilla o irte a algún sitio, etc. El Reiki no tiene evidencia científica. No solo no tiene evidencia científica porque no se haya estudiado, sino que se ha estudiado, ha habido estudios científicos sobre el Reiki y no solo no ha demostrado el azar, sino que por debajo del azar ha sido capaz de predecir lo que iba a pasar, con lo cual no tiene efectividad. Pero trastorno de ansiedad crónica lo diagnostica un psiquiatra después de mucho tiempo y probar muchos. Por eso, Mar, habría que explorar qué es lo que pasa, por qué está pasando lo que está pasando, qué es lo que está fallando. ¿Mi libro? Pues tengo 3 libros publicados. El último fue un cuento infantil que se llama Por fuera del móvil. Es un cuento para niños por el tema de las pantallas y el abuso de pantallas, que fue la idea que tuve para un poco concienciar y hice varias charlas por esa razón. Y tengo otro libro por publicar. Hace un tiempo que lo presenté a la editorial y lo tengo por publicar. Está en proceso editorial. Y los otros se llama El vasallaje de los elementos y El fuego de los confines. Están en Amazon, en Fnac, en Casa del Libro, que también soy escritor para que no lo sepa. Y el último libro es la editorial Adarve de Madrid y está, ya te digo, no está todavía en venta, pero estará en breve. Bueno, hacer ejercicio en general ayuda para todo, pero no te quita la ansiedad. Bueno, ayuda. Y hacer yoga y hacer ejercicios de respiración, claro, todo eso ayuda. No te quita la ansiedad, pero ayuda. Leer, no veo tampoco mucha relación, pero bueno, si es por entrenar tu atención, sí, mañana. Mañana a las 11, directo para suscriptores, ¿vale? Me lo han pedido más de una vez, Carla. Me han pedido las editoriales para las cuales he trabajado, bueno, para las que he publicado me refiero. Me han pedido que escriba un libro sobre la ansiedad.
Y les he dicho que no. ¿Por qué razón? Porque escribir un libro, así lo he experimentado yo, gasta una cantidad de energía tremenda. Y o lo haces con muchísima pasión, o más vale la pena que no lo hagas. Yo soy escritor de literatura, no de psicología. Yo la psicología la trabajo aquí, como ves, y en mi consulta. Pero escribir sobre psicología un libro me va a gastar tal cantidad de energía que no estoy dispuesto a, digamos, una energía a la cual no estoy dispuesto a entregar a esto. Porque ya lo entrego aquí, por ejemplo. Claro, Vero, pero es que estamos, para empezar, haciendo o basándonos en un principio que ni siquiera sabemos si es verdad. ¿Somos energía en qué sentido? Es que quizá estamos partiendo de la base, de bases de fundamentalismo, de qué es la energía. Te refieres, como pasa casi siempre, a la física cuántica, a la física de partículas, en la cual resulta que una partícula y otra no se conecta, no está conectada, pero resulta, claro, todo eso no explica nada. Eso no hace que el Reiki funcione. Tú puedes pensar que tú eres energía, pero eso no se transmite al otro. Es decir, el Reiki, además, no hay ninguna duda, ¿eh? Hay estudios ya que lo han investigado, porque yo estoy completamente de acuerdo con que cualquier tipo de terapia alternativa se investigue. Si se demuestra que es efectiva, lo utilizaremos, incluso los psicólogos también. Los psicólogos, si se demostrase que el Reiki funciona, lo aplicaríamos como hemos hecho como hemos hecho con el Mindfulness, por ejemplo. El Mindfulness ha demostrado eficacia como parte de otro tratamiento y lo utilizamos. El Reiki no. Ya se ha investigado y no ha encontrado ninguna evidencia. Sí, el mindfulness basado en terapia cognitiva funciona. Terapia cognitiva basada en mindfulness es una de las terapias de tercera generación para la depresión crónica. Una de las terapias que sabemos que funciona y tiene evidencia científica. No sé qué es el Kundalini. A ver, todos prevenidos del universo, y esto no es teología. Ahora mismo, no, ya sé que no es teología, no diría esto un cristiano, jamás. Un cristiano, un católico no diría nada del Reiki. Entonces ya deducía yo que no es teología. Ahora mismo ves que has comentado que escribir, a ver, un libro te gastaría, sí, claro, pero no me refiero a energía del tipo de energías que se transmiten de un cuerpo a otro, no, me refiero solo a esfuerzo. Claro, es un término al final que utilizamos, como hace el castellano, utilizar términos, pero no me refiero a la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Me refiero a esfuerzo. Claro que no somos creados por Dios. El Kundalini tiene relación con Reiki, pues entonces es una mala relación. Bueno, chicos y chicas, me voy a despedir, ¿vale? Mañana a las 10 en punto estoy aquí y sí, mañana a las 10 estoy aquí y a las 11 hacemos el directo para suscriptores, ¿vale? Te espero un momento, mañana también. Bueno, voy a despedirme que tengo luego un paciente. De verdad que se me ha complicado un poco en la mañana. Gracias, Nati. Te hacemos tantas preguntas que tienes la cabeza bien puesta. Bueno, a veces también me despisto por tantos estímulos. Yo a veces no sé ni explicarme. Venga, un placer a todos. Chao, chao. Adiós. Adiós, mamá. Muy guapa mi mamá. Adiós, chao, 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 chao. Adiós. A ver, voy a cerrar aquí también.